En el tema anterior, que lo hemos dedicado a las razones que existen de que realmente el ser humano ha sido manipulado genéticamente, hemos mencionado diversas evidencias de que esto es cierto. Y para ello nos hemos detenido explicando que el tema de la hibridación genética no es algo en nuestros días, sino que también en el tiempo histórico pasado se dieron estos hechos. La verdad es que este es un tema delicado, ¿no? En cuanto que los textos bíblicos en ningún momento mencionan nada relacionado con esta hipotética manipulación o hibridación genética. La razón de todo esto se fundamenta en que los descubrimientos científicos que se han llevado a cabo durante el siglo XX y XXI, parte de esos enigmas que hemos observado en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, gracias a esos descubrimientos se ha podido comprender mejor el porqué, encontrando una explicación a esos misterios que están escritos. Estos descubrimientos también permiten explicar por qué a lo largo y ancho de nuestro mundo existen numerosas evidencias de que han existido otras entidades no humanas en base a los restos arqueológicos que hay. Y dentro de este contexto de lo que conocemos como la diferencia de numerosas razas que hay entre nosotros, ya hemos explicado en el tema anterior que todo tiene sus orígenes en las numerosas hibridaciones que alteraron el patrón genético de la única raza creada por Dios. Hemos visto también en el tema anterior que el diálogo entre Satanás y la primera pareja humana, que esto está registrado en el capítulo 3 del Génesis, cuando Satanás les dice a la primera pareja humana, ¿no? Oye, si me seguís a mí vais a ser igual que Dios. Entonces, ese texto confirma, al menos teóricamente, que todo lo que venimos expresando sobre este tema de la manipulación genética de la raza humana, incluso muy posiblemente tuvo sus orígenes en la época de nuestros primeros padres. La razón es que esa invitación de ser como Dios se la dijo a ellos, a Adán y Eva, no se la dijo a sus descendientes. Pues bien, siguiendo con este mismo tema, insisto de nuevo en regresar al capítulo 6, porque al capítulo 6 regreso con mucha frecuencia, ¿no? Y esto requiere a veces repetir mucho, ¿no? El capítulo 6 del Génesis. Pues bien, no vamos a entrar en la parte ahora del tema de los gigantes, sino que entramos en el versículo 9. Ahí empieza a describirse que Noé recibió una orden de Dios para que construyera una especie de embarcación gigantesca, ¿no? La cual se llenaría con todo tipo de especies animales, aves, anfibios, de todo, que tenía que ser salvado junto con la familia de Noé. La pregunta es, ¿cuál era la razón de fondo que llevó a Noé a obedecer esa orden de Dios para construir esa inmensa embarcación? El texto bíblico nos dice que la razón de ese diluvio universal fue motivada porque Dios miró hacia la tierra y vio que todo estaba corrompido. O dicho de otra forma, los pecados que provocaron el diluvio no solo estaban relacionados con una corrupción moral generalizada entre la gente, incluida la homosexualidad, sino que existían otras razones, entre ellas las perversiones genéticas que se llevaron a cabo durante ese periodo de la historia. Estas perversiones genéticas eran a su vez el reflejo de la depravación moral que asolaba la tierra en esa época. Suelo insistir en este tema, ¿no? De igual manera que me centré en el mismo tema anterior, por la razón de intentar comprender un poco más todo esto, ¿no? Y entonces, para intentar comprender esto, qué relación había, quiénes eran estos seres, suelo aludir al capítulo 1 del libro de Job, donde se dice que esos hijos de Dios eran demonios, simplemente. Y en base a todo esto, no pudo haber contacto sexual entre estos demonios y las mujeres humanas, en cuanto que los demonios, igual que los ángeles, son seres asexuales,
es decir, no tienen sexo. En este caso, estamos hablando de los ángeles caídos que bajaron a la tierra. Por poner un ejemplo de esto, haciendo un paréntesis. En todo este tema de las entidades no humanas que bajaron a la tierra, podemos citar un caso como el caso de la cultura maya. ¿Quién reveló a los habitantes mayas de esa zona del sur de México? ¿Quién reveló al pueblo maya los datos astronómicos de su extraordinario calendario? Si tenemos en cuenta que la cultura maya no tenía telescopios, ni calculadoras, ni GPS, tampoco tenía computadoras, nada de nada. Por no tener, no conocía ni siquiera la rueda, que es el colmo, porque la rueda ha sido conocida aunque hay todas las culturas. Pero los mayas no la conocían, al menos que yo recuerde. Por lo tanto, eso es una prueba de que estos demonios que dirigieron la cultura maya fueron la base no solo de la cultura maya, ellos fueron los que aportaron todos esos conocimientos y fueron la base no solo de la cultura maya, sino también de culturas como la azteca, la egipcia, mesopotámica y un largo etcétera. Pero no podemos olvidar que estas entidades no humanas no eran seres invisibles, sino que tenían la potestad de materializarse. Bien. Otro ejemplo de la apariencia humana de algunos ángeles lo tenemos en el Génesis, en el capítulo 19, por si lo queréis buscar, en versículo 15. Cuando dos ángeles hermosos, altos, porque incluso el mismo texto matiza de que eran dos seres realmente hermosos. Cuando dos ángeles le avisan personalmente a Lot y le dice, oye, mira, recoge a tu familia porque esto en poco tiempo esto va a arder por todos lados. Debido a la depravación sexual de la homosexualidad en esos pueblos del Oriente Medio. Y así sucedió. Al poco de avisar estos ángeles a Lot, dice, recoge a tu familia y sal de aquí inmediatamente. Pues bien, esta cita del Génesis confirma que estos ángeles tenían el poder de materializarse, pero no tenían la facultad de reproducirse sexualmente porque son seres asexuales. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un control sobre la materia. De aquí que no es raro observar que también los demonios adquieren forma humana. Pues bien, en este proceso de manipulación genética nos encontramos, por ejemplo, con personas que han sido clonadas. Pero en el caso de la clonación hay una especie de rotura, un quiebre de la transmisión genética. ¿Por qué razón? Porque cuando se clona a una persona se utiliza el mismo ADN, exactamente el mismo. Entonces de aquí deducimos el problema que conlleva la homosexualidad. ¿Cuál es el problema de la homosexualidad? Que la práctica homosexual rompe la barrera de la transmisión de la vida. La homosexualidad no transmite la vida. Y esto, desde un punto de vista moral, atrae la maldición divina, hablando desde un punto de vista ético-moral. Pues bien, seguimos con este tema, pero vamos a dejar por un momento la parte científica. Hemos hablado un poco del tema científico, de los descubrimientos. Y ahora vamos a entrar en la parte teológica, relacionada con la genética. Alguien puede decir, oiga, pero ¿qué tiene que ver la teología con la genética? Pues sí, es una buena observación, pero vamos a ver que tiene una lógica. Pues resulta que de repente nos encontramos ante un enigma descrito en el libro de Génesis, en el mismo capítulo 3, donde habla de que Satanás les convence a Adán y Eva para que le sigan. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 14 y 15, se describe un extraño misterio sobre la semilla de la mujer, que se enfrenta a la semilla de la serpiente. Aquí estamos ante la primera y la última profecía de la historia. Y curiosamente, esta primera profecía, porque es la primera que aparece en el libro del Génesis, es la primera y la última, porque es la que abre la historia de la humanidad y cierra la historia de la humanidad. Pero curiosamente, el estudio de esa profecía contiene un misterio de naturaleza genética. Es increíble, pero es cierto. Vamos a verlo.
En los versículos 14 y 15 del capítulo Génesis leemos al pie de la letra. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. El texto no nos da más detalles, pero todo parece indicar que en la historia de la humanidad, la traducción de este texto viene a decir que en la historia de la humanidad habrá dos personas, solamente dos, que no van a ser igual que los demás, no van a ser igual que los demás. Serán seres humanos, pero iguales no. Entonces la palabra simiente, la palabra semilla es de naturaleza genética, en cuanto que menciona de forma general la palabra esperma, porque viene a significar esperma, que es la semilla que el hombre aporta a la mujer y a través del contacto sexual se engendra una nueva vida. Pues bien, este texto del libro de Génesis no aporta ningún dato más en especial, no nos da ninguna pista más. Sin embargo, intentando resolver este enigma nos encontramos que en varios de los evangelios se describe a una mujer virgen, la cual se la advierte, se la avisa, que va a quedar embarazada pero sin intervención de ningún varón. Para entender mejor este enigma, entonces tenemos que ir a otro texto bíblico, concretamente al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, por el que lo quiera buscar. Un ángel se le manifiesta y le dice a esta mujer, que es María, a esta mujer misteriosa que describe el libro del Génesis. Le dice: mira, vas a ser madre. La respuesta de ella, pues un tanto sorprendida, responde a este ángel, le dice: no sé cómo va a ser eso porque no conozco varón. Entonces el ángel le confirma a esta mujer que en su embarazo no va a haber intervención de ningún hombre. ¿Cuál es el resultado? Ya lo conocemos. El resultado fue el nacimiento de un ser humano, Cristo, mitad hombre y mitad Dios. Y este mitad hombre y mitad Dios se opondrá a la semilla que procederá de la serpiente. Pues bien, siguiendo la traducción de este texto, observamos que respecto a la evolución que se refiere a la semilla de la serpiente, viene a confirmar que Satanás hará exactamente lo mismo. Es decir, también utilizará a una mujer para engendrar al anticristo. ¿Y el resultado cuál será? Ya no va a ser un hombre, mitad Dios, sino un ser mitad hombre y mitad demonio. Y esta es la razón de lo que venimos explicando respecto al capítulo 6 del libro de Génesis sobre los gigantes. ¿Qué es lo que estamos afirmando con esto? Cuando estamos hablando de que los hijos de Dios, etc., el resultado fue los titanos, los gigantes. ¿Qué estamos afirmando con esto? Pues que Satanás conocía esa profecía del capítulo 3, el versículo 14 y 15, que acabamos de explicar. Y esa profecía de contenido genético, claramente genético, Satanás sabía que estaba dirigido contra él. Lo que viene a decir consiste en que un descendiente de la mujer, que en este caso es Cristo, algún día te derrotará a ti. Esa es la traducción de ese texto. Te va a derrotar a ti. Y esta amenaza, Satanás conocía esta amenaza. Esta amenaza porque ponía en riesgo el reino y el poder de Satanás sobre la humanidad. Esa amenaza es la razón por la cual Satanás envió a sus ángeles caídos, a sus demonios. ¿Para qué? Para provocar la perversión genética de la raza humana. ¿Empezamos a entender? El resultado ya sabemos cuál fue. El resultado de esa perversión fue la creación de estos gigantes llamados titanes en la cultura griega. Pues bien, los restos de estos gigantes se han encontrado en los 5 continentes. Estos pueblos gigantes llegaron a habitar amplias zonas geográficas del Oriente Medio. Por ejemplo, pueblos conocidos como los moabitas, anaceos, amorreos, también pueblos como los amonitas, zonzoneos y otros pueblos más, eran pueblos de gigantes. Y para que nos hagamos una idea de cómo eran en el Deuteronomio y en el libro de Números,
se habla del rey de Basán. El rey de Basán, esta región, su rey era Og, se llamaba Og. Pues bien, describe las medidas de la estatura de este hombre. Y entonces no nos dice la estatura, sino nos dice que su cama, la cama donde descansaba el rey de Basán, Og, llamado Og, medía 5 metros de largo por algo más de 2 metros de ancho, para que nos hagamos una idea de la talla de este animal. 5 metros la cama. Todos estos gigantes tenían 6 dedos en las manos y en los pies. Bien, para ubicarnos cronológicamente en qué época esto fue, aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. Por lo tanto, esta relación que hubo entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, la relación es donde surgió este numeroso grupo de gigantes, las cuales no surgieron de una relación sexual, como muchos dicen. Hay gente que está obsesionada con este tema, que no hubo relaciones sexuales entre ellos, de los demonios y las mujeres, sino que fueron el resultado de muchas hibridaciones genéticas entre los llamados ángeles caídos y las mujeres de raza humana. Y dentro de esto que estamos comentando, hay alguna hipótesis, hay algunas personas, algunos estudiosos que dicen que estos seres gigantescos procedían de la mezcla de la descendencia de Caín y de Set. Pero esta hipótesis no tiene ningún sentido, no se sostiene de forma. ¿Por qué? Porque son dos familias humanas y del resultado siempre, ¿cuál es? Pues es un ser humano, no un gigante, porque un gigante tiene una genética diferenciada de la raza humana. Bien, resumiendo un poco esta primera parte la dejamos aquí, la primera parte del tema de hoy. Nos surge una pregunta sobre el porqué de todas estas perversiones genéticas. ¿Cuál era la razón de fondo? ¿Había una razón, un motivo? ¿Cuál era? Una de ellas, podremos decir que había dos razones. Una de ellas, ya la hemos mencionado, que era evitar el nacimiento de Cristo, porque suponía para Lucifer el final de su reinado, es decir, alguien le va a hacer la competencia y va a acabar con su poder. Esa era una razón. Pero la otra razón, quizá y no menos importante, consistía en un intento de destruir la raza humana. Pues bien, aclarado todo esto, dejamos ya esta parte de la historia, le dejamos esta parte de la historia antigua de hace 3500 años y nos trasladamos al siglo XXI, que es el siglo que nos toca vivir. Y es aquí donde nos surge otra pregunta. ¿Qué está sucediendo ahora en estos momentos, siglo XXI, año 2024? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestra total decadente sociedad del siglo XXI? ¿Qué está sucediendo? Si lo vemos con cierta objetividad, lo que estamos viviendo y observando, vemos signos históricos bastante parecidos a lo que existía en la época de Noé. A mí personalmente siempre me llamó la atención las declaraciones de Cristo en el capítulo 17 de Lucas, cuando comparó los tiempos actuales con los tiempos de Noé. Cristo, en cierta ocasión del Evangelio se lee, ¿no? En el capítulo 17, no recuerdo el versículo ahora, cuando hablando a la gente, de repente dice: de la misma forma que aconteció en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Claro, surge una pregunta: ¿y qué significa todo esto? La realidad es que en la época de Noé, la humanidad se había alejado de los caminos de Dios. Podemos decir que violencia, corrupción moral, depravación, robos, asesinatos, no muy diferente a lo que estamos viendo hoy, las cosas como son. No creo que fuera muy diferente a lo que hay hoy. Entonces Dios, al ver toda esta maldad y depravación, decide destruir a la humanidad con un diluvio. Pues bien, esa época de Noé coincidió con un periodo de corrupción que no creo, la verdad, yo no creo que aquello fuera peor que nosotros. Yo creo que no. Entonces este periodo de la época de Noé coincidió con un periodo de corrupción que no creo que se diferencie mucho de nosotros.
Entonces, ¿dónde radica la clave de esa época comparada con la nuestra? ¿Cuál sería la comparación? Porque Cristo se tenía que referir a algo especial, algo más que si la gente era mala o depravada. Tenía que haber algo más. Pues en que a través del diluvio fue la manera de acabar con todos esos monstruos gigantescos, resultado de esa perversión genética de la que estamos hablando. Por ejemplo, en temas anteriores hemos hablado de la poderosa influencia de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, así como el impresionante avance de los experimentos genéticos que se están llevando a cabo actualmente en los laboratorios de las grandes potencias mundiales. Por ejemplo, hace poco leí en la prensa que China no solo ha reconocido sus avances en este tema de la genética, sino que también ha mostrado fotografías, la prensa aporta fotografías, de cómo están creando miles de seres humanos en sus laboratorios, en máquinas, no a través del vientre de la mujer, no, en máquinas. Y la verdad que la fotografía que he visto es bastante impresionante, ¿no? Y dentro de este contexto vuelvo a recordar, porque lo he recordado en nuestros temas, que el mismo presidente ruso, Vladimir Putin, ha confirmado públicamente todo esto. Él ha hablado de superhombres, ha hablado de militares genéticamente manipulados o modificados, ha hablado de supermanes, ha hablado de superatletas. Son palabras tremendas. Por lo tanto, no vamos a entrar en muchos detalles para no alargar el tema de todo lo que está sucediendo actualmente, por lo que ya para finalizar, nos centramos solamente en una serie de aspectos sobre este tema de cómo se está trabajando en la genética de nuestra naturaleza humana. Y el primero de estos datos se trata de un ex agente de la inteligencia norteamericana, concretamente Joseph Spencer, quien poco antes de morir confesaba que él había sido uno de estos hombres de negro. Y en una entrevista que todavía, yo lo he visto hace poco en YouTube, en una entrevista que todavía puede verse en internet, en YouTube, y él, hablando personalmente, aporta datos muy interesantes que vamos a resumir en pocas palabras. Él reconoce que fue uno de los llamados hombres de negro y manifiesta que dentro del gobierno existe otro gobierno paralelo que no controla a nadie y que ese gobierno en la sombra es quien realmente gobierna y controla el mundo. También afirma que ellos han trabajado con tecnología extraterrestre, afirmando igualmente que el cuerpo de agentes de élite, es decir, este cuerpo conocidos como hombres de negro, dijo que de cada 10 hombres de negro, 3 o 4 son seres híbridos, de una combinación genética entre humanos y entidades no humanas, alienígenas. Joseph Spencer también aporta datos que en varias ocasiones he mencionado personalmente. Es el caso en el año 1954, el presidente norteamericano Eisenhower firmó un tratado con los llamados grises y en ese tratado se firmó con la condición de compartir la tecnología que ellos tienen a cambio de que se les autorice secuestrar a un número no determinado de seres humanos para experimentar con ellos. Pero claro, esas desapariciones no pueden ser reflejadas en la prensa. Bien, pues a partir de ese tratado del año 1954 se pudo observar un extraordinario avance tecnológico de nuestra sociedad, lo que confirma que la actual tecnología que tenemos, smartphone, teléfonos, satélites, telefonía de última generación, todo eso procede de estas entidades. Bien, seguimos. Estas declaraciones del exagente de inteligencia Joseph Spencer confirmaba que a lo largo de la historia, lo dice él, no lo digo yo, es cierto que lo hemos hablado en este tema, ¿cierto? El tema central de hoy ha sido esta hibridación, esta manipulación genética, pero es que esto lo afirma esta gente.
Joseph Spencer, dice que a lo largo de la historia, no ahora en el siglo XX, no, siglo XXI, no, a lo largo de toda la historia de la humanidad, se han llevado a cabo hibridaciones humanas que aparecen en diversos textos y expresiones culturales del mundo, y que estos hechos descritos se remontan a los orígenes de la humanidad. Es decir, la inteligencia que conocen estos temas web confirman todo lo que hemos venido hablando. Es llamativo en un momento dado que él va confesando todo, es una confesión que él hace pública de lo que fue su vida, ¿no? Reconoce los asesinatos que él cometió, asesinó a periodistas muy conocidos, da los nombres, es muy impresionante lo que dice. Entonces, en un momento dado, Joseph Spencer dice que la gente que lo reclutó a él se trataba del teniente coronel Charles Leninger, quien era genéticamente un híbrido humano, es decir, no era un ser humano. Quien lo contrató a él no era un humano, sino que era genéticamente un híbrido. Pues bien, estas declaraciones de la gente en Joseph Spencer confirma que ya a principios del siglo XX se llevaban a cabo estos experimentos genéticos. Uno de los detalles más inquietantes fue cuando confirmó que estos híbridos humanos no se diferencian en nada de cualquier persona y dijo, confesó, manifestó que están infiltrados en muchos gobiernos y que en que algunos gobiernos estas entidades están a la cabeza de los gobiernos. Tremendas, son declaraciones tremendas. Y sobre todo que están infiltrados en los sistemas bancarios. Bien, pues aparte de este caso, que es muy interesante, hay algunos casos más, a cada cual más interesante. Pues bien, ya finalizando, hemos visto que en la primera parte de este tema sobre la manipulación genética, nos hacíamos una pregunta sobre cuál podía ser la razón del surgimiento de estos gigantes, y hemos visto que uno de los objetivos era la destrucción de la raza humana. Y 3.500 años más tarde estamos viviendo un movimiento muy parecido de intento de controlar a toda la humanidad, cuyo objetivo es el mismo que lo acontecido durante la época de Noé. Recordamos la palabra de Cristo, lo mismo que sucedió en la época de Noé, eso mismo sucederá al final del tiempo histórico. Son palabras de Cristo, no son mías. Por lo tanto, ¿el objetivo cuál es? No solo alterar la base genética nuestra, sino intentar destruir al hombre para convertirlo en un robot. Y detrás de esto, ¿qué es lo que se esconde? La inteligencia satánica de Lucifer. Es un tema tremendo. Pero vemos que hay una cierta relación entre esa época de Noé y la nuestra, en las tremendas perversiones genéticas que están llevando a cabo en los laboratorios los científicos, que esos científicos se han convertido en los nuevos sacerdotes. Bien, dejamos aquí el tema y continuamos en otra clase. Venga, un abrazo a todos.